Estos campos fueron sembrados por manos ahora invisibles. Ellos vienen de todos lados de nuestra América Central y de diversas regiones de México. Ellos son nuestros trabajadores esenciales, los trabajadores del campo. Estamos cortando el colector, Haciendo colector para la área de Santa María, California. Ajá. Parece que hay mucho por cortar, ¿Quiere usted decir algo acerca de su trabajo? No, lo único, pues, es un trabajo un poquito pesado, pero es el sustento de la familia. El sustento de la familia y pues, con frío, con calor, tenemos que trabajar. Y es el sustento nuestro también. Sin ustedes no tendríamos estos productos, ¿verdad? Claro. Pero créame, que lo hacemos con mucho gusto. Más o menos. Pues en este tiempo de coronavirus es muy difícil estar saliendo día con día a trabajar, esperando y no ser contagiado quizás en la tienda, en el bien no sabe uno, pero estamos aquí rifándonos para llevarle la comida a todas las familias que consumen todo este producto. También he cortado todo tipo de verduras. Bueno, ahorita soy troquero, pero casi la mayor parte de mi vida la trabajé en el campo, cortando todo tipo de verduras. ¿Y hace cuánto que trabaja aquí? Ya tengo muchos años. ¿Y le gusta? ¿Le gusta? ¿Sí me gusta? Sí, Sí, la necesidad. la necesidad. ¿Y usted siempre ayuda a su familia en México? Yes. Y eso lo vino haciendo por muchos años. Hace muchos años, sí. ¿Cuántos años? Llegué aquí en 1990. ¿Y cómo era todo entonces? Yo cuando llegué no sabía nada. Me hizo obligar a trabajar en el campo. Y usted está muy envuelta también en tratando de ayudar a los trabajadores del campo. Y usted está envuelta con la causa. ¿Qué Sí. servicios ofrecen en la causa? Pues durante este tiempo que yo estoy con causa, hemos estado trabajando para las viviendas, los derechos del trabajador, sus derechos, cómo protegerlo, le estamos proveyendo información a quién se deben de dirigir para que les ayude. ¿Ustedes querían que algún día hubiera una ley en California que ayude a todos los inmigrantes indocumentados que trabajan en el campo poder legalizarse legalmente y tener alguna residencia? Básicamente los inmigrantes que trabajamos en el campo somos personas que no contamos con papeles. Pues aquí, de una nacionalidad aquí, pues. Bueno, y se está haciendo mucho para conseguir eso. No están solos. Hay esperanza. Eso es lo que no perdemos, la esperanza. In these challenging times, the United Farmers Workers Foundation provides emergency services, such as this food drive, which is entirely administered by volunteers. ¿Cuáles son sus preocupaciones ahora como trabajador del campo? El sueldo, El sueldo. ¿Y qué está pasando con eso? pues desafortunadamente no alcanza. Y si les bajan el sueldo, ¿verdad? Pues Como se ha peor propuesto. todavía, estaría
estaría muy Difícil. difícil. Pues, el sueldo y luego el ambiente de la pandemia, todo eso preocupa también. Sí, ¿cómo se protege usted por la salud? Pues siempre con mi boquilla, traemos nuestro gel, lavándonos, llegando y todo, siempre. Claro, Desinfectando todas las puertas, el carro, la comida, todo. claro. ¿Cuáles son sus preocupaciones hoy, señor? Pues yo ahorita no estoy preocupado por las de trabajo, ahorita que ya bajó mucho y pues, casi no hay trabajo suficiente para... Cuénteme del trabajo. Oh, es muy pesado, muy cansado. De empezar desde las... varía el tiempo, los horarios. Soy coordinador del programa de emergencias para la Unión de Campesinos, la Fundación. ¿Y cuál es la situación? ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, la situación, todo empezó, Vivian, cuando empezó la pandemia, el COVID-19, nos movilizamos y empezamos a traer recursos a nuestros trabajadores esenciales. Trabajo para la fundación, para la UFW Foundation. Tengo poco tiempo trabajando aquí, sin embargo ha sido una experiencia increíble para mí ver cómo las personas responden al programa, cómo en un país de primer mundo nosotros seguimos viendo que la gente tiene hambre, tiene necesidad, y a través de este programa nosotros llevamos un pequeño alivio, contribuimos a aliviando la necesidad de la gente en lo posible, ¿verdad?